versículo 24 en adelante. Mateo 7, 24. ¿Listos? Bueno. Vamos con todo. Dice así: cualquiera pues que le oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Voy a empezar de nuevo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No, pero si voy a ser interrumpido por algo como eso, buenísimo. Me todo lo que quieran. Ok, otra vez empiezo, perdón. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, aquí termina lo que conocemos como el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Cuando él habla en el versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, está hablando todo lo que dijo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Todos los capítulos. Y al final, como todos los judíos y como todos los judíos que hablan en griego, todas las presentaciones de algo siempre tienen una culminación, una conclusión. Es lo que nosotros hacemos cuando escribimos un libro. Siempre que termina un libro, al final está la conclusión. La parte interesante, la parte importante del libro está al final. ¿Por qué? Porque nuestra lengua es una lengua que se deriva del griego. Y los griegos hacían eso. Y como el Señor Jesús sabía eso, entonces al final termina hablando de esta parte de los dos cimientos. Pero cuando se refiere a estas palabras, está hablando de todo lo que aparece del versículo 5 al versículo 7. Ahora, todo esto tiene que ver con todo lo que ha estado hablando, y parte de eso es: yo puedo entrar por la puerta. ¿Recuerdan? Habían dos puertas. ¿Cuáles eran las puertas? ¿Cuáles eran las puertas que había? Exacto, la estrecha y la ancha. Y la puerta ancha llevaba a un camino que era ancho también, era espacioso. ¿Cuántas personas entraban por ese camino? Muchas personas. Pero había una puerta que era estrecha, ¿recuerdan? Que había que esforzarse para entrar. Esa puerta daba a un camino, y ese camino era ¿cómo? Angosto, ¿cierto? Era angosto. ¿Y cuántas personas transitaban ese camino? Pocas. El reino de los cielos es así. Pocas personas andan en ese camino. Ahora, cuando uno entra por la puerta estrecha, cree que ya terminó todo. Pero recuerde, después viene un camino que sigue siendo estrecho y del cual hay lobos rapaces que tratan de quitarnos de ese camino.
Así que el Señor Jesús toma esto y va a terminar la enseñanza mostrándonos a nosotros que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y habla sobre esta comparación. Es una comparación. Ahora, ¿de qué es esa comparación? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Todos nosotros en este camino del reino de los cielos aquí en la tierra, todos los días estamos en esta posición. El hombre y la palabra de Dios. Todos los días, no es solamente el domingo. Todos los días tenemos que ponernos al frente de la palabra de Dios. Todos los creyentes y todos los no creyentes en algún momento tienen que colocarse delante de la palabra de Dios. Aún los que no son creyentes, sin saberlo, se ponen delante de la palabra de Dios. Se ponen delante de la moral de la palabra de Dios y se ponen delante del Dios que emitió la palabra, porque es que no pueden salirse de una creación que demuestra a ese Dios. Ahora, el punto de lo que dice el Señor Jesús es, bueno, cuando uno está al frente de la palabra de Dios puede hacer dos cosas. O ser prudente o ser insensato. Y solamente hay dos opciones. No hay un intermedio. O eres prudente o eres insensato. Y de eso es de lo que está hablando. De las personas delante de la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato. Y cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente. La palabra prudente significa sabio. La palabra insensato es necio. Necio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya terminó la predicación, porque eso es lo que dice ella. No, tiene un poquito más que lo que tenemos ahí. ¿Cuáles son estas palabras? Y hoy tenemos que recordarlas, porque si no las recordamos, las vamos a pasar por encima como si no las hubiéramos visto. Y vamos a mirar cada una de las cosas que aprendimos y que el Señor Jesús nos enseñó a través de esa predicación del 5 al 7. Tranquilos, no voy a volver a predicar cada una, pero solamente quiero recordar. Cualquiera que realmente viva en el reino de Dios en esta tierra, primero, cambia sus prioridades. Lo que para el mundo es prioridad, para Dios no lo es. Lo que para Dios es prioridad, para el mundo no lo es. ¿Recuerdan lo que dice? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Recuerdan? Porque ellos tendrán misericordia, obtendrán misericordia. Dice también, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿cómo? Hijos de Dios. ¿Y qué es lo que vemos en el mundo? Mucha paz. No, la única cosa que se ve es guerra, es soberbia. Hay que cambiar el chip, como decimos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cualquiera que viva en el reino de Dios está obligado casi a vivir una prioridad diferente a la prioridad del mundo. No nos extrañe que el mundo no nos quiera. Así es sencillo. No nos extrañe. Da testimonio de su vida en Cristo. Es sal y es luz de la tierra. En el versículo 17 al 20 usa la palabra para aprenderla, para aplicarla y para enseñarla. Y a una persona que hace eso se le llama grande. Aquí en este mundo, aquellos que no leen la palabra, no quieren aplicar la palabra y mucho menos enseñarla, se le llaman grandes.
Y cuando uno les dice, pero Dios dice, esta persona dice, Dios, ¿cuál? Alá. ¿Dios cuál? ¿Jehová, el de los judíos? ¿Cuál Dios? ¿De qué Dios me habla? Con esa arrogancia. Pero Dios dice, los grandes son los que la estudian, la aplican y la enseñan. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre el mundo y Dios? Ok, el reino de Dios es integralmente para aquellos, primero, aquel que controla sus emociones, perdona, ¿cómo es que dice la oración del Padre Nuestro? Perdónanos lo que nosotros hacemos, porque nosotros perdonamos. Ajá, ok, perdonamos. El reino de Dios es de aquellos de los que perdonan y aquellos que buscan reconciliación. Aquellos que cuando alguien les pega en la mejilla, ¿sí? Le ponen la otra, pero le ponen la otra roja, ¿cierto? No. El reino de Dios es de aquellos que aun cuando son agredidos, son capaces de permanecer prudentemente quietos y esperan en Dios. Ese es el reino de Dios. También el reino de Dios es aquello de los que son integralmente fieles y constantes. ¿Recuerdan? La palabra dice que tú adulteras no solamente cuando cometes el acto del adulterio, sino también cuando usas ¿qué? El ojo, y pones el ojo donde no tienes que poner el ojo. Hay que poner el ojo donde hay que poner el ojo, en Jesús. ¿Ok? Las esposas son sagradas y consagradas para sus maridos, y los maridos son consagrados para sus esposas. No es algo que yo pueda tomar una decisión o no. En el reino de Dios, el hombre está consagrado a su mujer y su mujer consagrado al hombre. Punto. La palabra de Dios, la palabra de un creyente tiene validez. ¿Eso qué significa? Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. No tienes que escribirlo. No tienes que hacer un contrato. Si tú dijiste algo, cúmplelo. Sobre todo si es a Dios. Y el último. Todas las relaciones en el reino de Dios son relaciones de amor. ¿Eso qué significa? A los enemigos hay que odiarlos y ojo por ojo y diente por diente. No. Hay que amarlos. Hay que orar por los que los persiguen. Hay que estar bendiciendo a aquellos que nos maldicen. Eso es el reino de Dios. El otro es el reino de la tierra. Si tú me la haces, tú me la pagas. Y me la pagas triple. Eso es la tierra. El reino de Dios no. El reino de Dios perdona y reconcilia. Vamos bien, ¿cierto? Ok. Vamos al capítulo 6. Dar, orar y ayunar. Todas son convicciones. En el reino de Dios nadie da por obligación. Damos porque queremos, damos porque amamos. Nosotros oramos porque estamos convencidos que dependemos de Dios. Y ayunamos porque sabemos que debemos ir en contra de todo aquello que es pecaminoso. Yo necesito quitar las cadenas de las personas a las que encadeno, con mi lengua, con mi actitud, con la forma en que vivo. Eso es ayunar. Debo atesorar en el cielo. ¿Por qué? Porque es la mejor inversión. ¿Por qué atesorar en el cielo es la mejor inversión? ¿Por qué? ¿A quién le gusta invertir para perder? A nadie. Ok, les comento. Si inviertes en esta tierra, un día perderás. Pero si inviertes en el cielo, jamás se pierde. Garantizado. Así que el que quiera hacer una buena inversión, haga una inversión en el cielo.
¿Qué es lo que se invierte en el cielo? ¿Necesitamos oro en el cielo? Dice por ahí en una parte que las calles son de oro, ¿ah? ¿Necesitamos invertir en plata, en casa, en el cielo? No. El Señor dijo que iba a preparar casa para cada uno de nosotros. Entonces, ¿en qué invertimos cuando invertimos en el cielo? ¿En qué? En personas, muy bien, en vidas. Esa es la inversión en el cielo. El servicio es única, escuchen bien por favor, nuestro servicio es única y exclusivamente para el Señor. Cuando tú trabajas en una empresa, trabajas para el Señor. Cuando tú estás aquí en alabanza, alabas al Señor. Cuando sirves el café, alabas al Señor. Es solamente para Él, porque nadie puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o nos servimos a nosotros mismos. El afán nuestro en el reino de los cielos está en lo eterno, no en las cosas de esta tierra. Escuchen bien, el afán está en lo que tenemos en la eternidad, no en lo que hay en esta tierra. ¿Por qué? No se afanen por lo que hay en esta tierra. ¿Por qué? Porque se lo come la polilla, ¿ok? Pero ¿qué más dice? Es una añadidura, exactamente, hermano. Muy bien. Es simplemente una añadidura. Todo lo que hay en esta tierra, de los del reino de Dios, lo tienen como una añadidura. Porque lo verdaderamente importante para los que viven en el reino de Dios es buscar primeramente. Eso es lo que es importante. Las otras cosas son simplemente añadidos. Comer es añadido, comida es añadida, casa es añadida. ¿Quién la añade? Dios. ¿De quién es el reino? De Dios. Así que Él nos cuida, Él es el que da. Ahora en el capítulo 7, todo aquel que está en el reino de Dios debe ser sabio a la hora de hablar. ¿Recuerdan? Boca cerrada. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que está en el reino de Dios? Primero, pensar, después, hablar. La salvación es el mayor tesoro que nosotros podemos tener, porque significa que Dios vive en nosotros. Y por último, cuando vengan los lobos rapaces y cuando quieran quitarnos esta salvación, y cuando quieran desviarnos del camino, lo que hay que hacer es estar cuidadosos, ¿cierto? Tener comunión con Dios y estar basados en la gracia. No estamos porque nosotros seamos alguien, sino porque Dios es. Nosotros vivimos por gracia, no por vista, solo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que es nueva todos los días para con nosotros. Todas estas palabras fueron las que Jesús enseñó. Todas esas palabras fueron las que Él enseñó. ¿Ok? Ahora miremos nuevamente al prudente y al insensato. Revisemos esa porción bíblica de Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Miremos que hay tres cosas que son importantes aquí. Tres cosas que tienen que ver con ambas personas, con el prudente y con el insensato.
La primera es, el prudente colocó el fundamento. ¿El fundamento dónde lo colocó? Sobre una roca. No, aquí no dice eso. Aquí está haciendo solamente una comparación. Cuidado. Esto es una comparación solamente. Edificó su casa sobre una roca. Es un material sólido. Es un material sobre el que hay que hacer un hueco con un taladro para poder colocar las bases, y las bases quedan atornilladas a esa roca. ¿De acuerdo? El fundamento es un fundamento firme, fuerte, no se mueve. Segunda cosa que hay que ver, ¿cuál es el resultado de colocarlo en esa roca? ¿Qué pasó con la casa? Se mantuvo. Exactamente. Ahora, cuando yo cojo y hago la edificación sobre la arena, no tengo que taladrar mucho, no tengo que hacer mucho esfuerzo para hacer las bases, solamente aún con las manos puedo retirar la arena, lo coloco, pero ¿cuál es el final de cuando yo edifico sobre la arena? ¿Cuál es el final? ¿Cómo? Ok, lean la siguiente partecita, no solamente se cae, ruina, esa es la palabra. No es solamente que se cae, sino que te arruinas. Ahora, la pregunta es, ¿yo edifico una casa para qué? ¿Para ganancia o para ruina? Para ganancia. Así que si yo edificara algo para arruinarme, ¿cómo me debo llamar? Hay otras palabras más fuertes, ¿no? Eso. Bruto. Y otra que se le pueda ocurrir. Ok. Así que yo necesito edificar para ser sabio, prudente, de manera que todo lo que yo edifique ahí quede. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una tercera cosa que pasa para el insensato y pasa también para aquel que es prudente. Va a ser probada. Va a ser probada su casa. Miren bien, versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice el 27? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia? No, no hay ninguna diferencia. Vamos a ser probados, nosotros y los insensatos también. Nosotros y los insensatos. Pero estaba ahí mucho mejor las palabras. Nosotros y los insensatos, ¿cierto? Ajá. Ok, vamos a ser probados. Y en la vida vamos a tener no solamente los lobos rapaces, sino que van a haber situaciones en la vida que van a ser difíciles y van a tratar de quitarte del camino en el cual tú debes vivir. O tú, no, ni siquiera debes, necesitamos vivir. Van a venir situaciones duras, van a golpearnos con ímpetu, no van a venir solamente a hacer así, no, van a hacer así. Sí, va a ser duro. Van a venir situaciones en las que vamos a perder, en las que vamos a sufrir hambre, a veces persecución, a veces sed, a veces peleas, dramas, muerte, etc. Van a venir esas cosas y nos pasan a todos y pasa a todos en la tierra. No importa si estás en el reino de Dios o estás fuera del reino de Dios. Pero el que está en el reino de Dios tiene dos posibilidades. O puede vivir insensatamente o puede vivir sensatamente. Puede vivir como sabio o puede vivir insensato. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El que oye la palabra de Dios, el que tiene la palabra de Dios, ¿esa es la diferencia? No. No es la diferencia.
Muchas personas tienen la palabra de Dios en sus casas. Muchos de nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras casas. Muchos de nosotros no leemos la palabra de Dios sino solamente los domingos. Y eso cuando el pastor dice, abran sus Biblias. O sea que ni siquiera oímos. Pero el problema es que todos los días nos vamos a tener que enfrentar con lo que dice la palabra de Dios. Todos los días vendrán ríos, todos los días habrán lluvias, todos los días habrán, ¿qué era lo otro? Vientos. Todos los días. Así que, si ni siquiera leemos, mucho menos hacemos. Pero la palabra de Dios nos indica, aun cuando leyeras todos los días y todos los días te levantas con sueño, abre la Biblia y hace así. Los mensajeros de Juan el Bautista. Hay que cortarle la cabeza a Juan. Aunque hiciéramos eso todos los días, aunque viniésemos aquí todos los domingos, aunque nos reuniéramos a orar los miércoles, aunque tuviéramos un tiempo devocional, aunque tuviéramos todo ese tipo de cosas, y aunque nosotros fuéramos buenísimos en la alabanza, fuéramos buenísimos para enseñar o fuéramos llamados pastores, eso no nos hace ni insensatos ni nos hace sabios. Lo que nos hace sabios o insensatos es si las hacemos. Porque la diferencia es si las hace. Si las hace. Y eso es lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que oye la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No dice oye, dice el que hace. El que hace. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Prudentes o insensatos? ¿Prudentes o insensatos? ¿Seguro? ¿Están seguros que prudentes? Ok, esperemos un segundo. Cada uno, por favor, ¿sí alcanzan a leer la palabra? No, ¿no alcanzan a leer? No. ¿Ahora sí se lee? Sí. Ok. Hagan un check. ¿Saben qué es eso? Chulo. Pongámosle un check, un chulo. A ver si hacemos. No si la oímos. Si hacemos. Ya cambiamos nuestras prioridades. Damos testimonio, somos sal y luz. Aprendemos la palabra de Dios todos los días, la aplicamos y a todo el que se nos pone por delante se la enseñamos. Cuando alguien nos saca el genio, controlamos nuestras emociones y a todo el que nos la hace lo perdonamos. Y después de perdonarlo lo buscamos y lo reconciliamos. Somos integralmente fieles y constantes a nuestra esposa. Cuando decimos sí, llegamos a las 7:30. Llegamos a las 7:30. Y todo es por amor. Todo lo hacemos por amor. Vamos bien, ¿no? ¿Están chuleando? ¿Están chuleando? Damos a los demás. Oramos, dependiendo de Dios. Hacemos ayuno con una convicción de que las personas deben tener libertad. Nuestros tesoros, y trabajamos todo el tiempo para tener tesoros en el cielo. Nuestro servicio no es para nosotros. No queremos ganar nada. Todo es para Dios, ese servicio es para Dios. Y no nos afanamos por nada en esta tierra, pero por nada. Porque todo es una añadidura.
¿Están chuleando? Y somos sabios a la hora de hablar. Eso no abrimos la boca hasta que no pensamos lo que vamos a decir. Nuestro mayor tesoro es la salvación y nos cuidamos, tenemos comunión y confiamos en Dios. Listo, todo chuleado, ¿cierto? Perfecto. 10-10, muy bien. Ok. Esto no es un juicio ni es un tribunal. Solamente es el recorderis de Jesús para nosotros. Tú puedes ser obediente a Dios o desobediente. Escoge. Tú tienes en tus manos la decisión. Tú puedes escoger entre obedecer o no todos los días de tu vida. Si obedeces, serás como un prudente, como un sabio, que cuando oyó la palabra de Dios, dijo: no existe nada más importante y más real para la vida del hombre y para mi propia vida que lo que Dios dice. O puedes tomar la decisión de, aunque Dios dijo eso, yo creo que yo puedo hacer esto. En ese caso estás diciendo: Dios, lo que tú dices me sirve para nada. Porque ¿de qué vale saber toda la palabra de Dios si no se obedece? ¿Para qué serviría que Dios nos dijera cómo debemos vivir en un reino si no le obedecemos al rey? Si nosotros no obedecemos al rey, que es el rey de reyes, el rey de su reino, ¿podemos decir que somos súbditos de ese reino? ¿Podemos decirlo? No, no podemos decir que somos súbditos. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta por qué Jesús termina así? Nos llama a entender que lo que Él nos ha enseñado no son simples palabras, es una forma de vida, y es la forma de vida en el reino de Dios. Y si fuera solamente para el tiempo en que estamos en esta tierra, si ustedes toman las cosas que no tengan que ver con la tierra, las cosas que leímos de 5 a 7, que no tengan que ver con la tierra, que puedan ser eternas, y las revisan, se darán cuenta que esas mismas vamos a hacer en el cielo. Exactamente las mismas vamos a hacer en el cielo. O sea que estamos en un entrenamiento para una vida diferente. No es simplemente palabras. Cuando Dios dice pon la otra mejilla, no está diciendo simplemente si quieres, si en ese momento te da el gusto, o en ese momento tienes una misericordia. No. Son palabras reales. El Señor dijo: yo soy tu vengador. Porque tienes que vengar. Y revisen cada cosa grande. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es nuestra responsabilidad. No porque Dios nos obligue a hacerlo, sino porque lo amamos. Ahora, el hecho de que nosotros lo amemos a Él es porque Él nos amó primero. Y Él sabe, por amarnos como nos ha amado, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Hombre, si nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida una y otra vez, ¿por qué no asumimos la responsabilidad de amar a Dios como Él dijo que lo amáramos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es porque Dios vaya a ser más grande, ni porque Él vaya a recibir mayor honor. No necesita.
Los que necesitamos vivir en el reino de Dios somos nosotros. Todo esto que el Señor Jesús enseñó no es porque Él quería que nosotros fuéramos buenitos y fuéramos los lindos. No, es que pertenecemos a un reino diferente, que se maneja diferente. Así que, ¿cuál es tu decisión? Mi sugerencia es que edifiques tu casa, que edifiques tu vida, ahora sí, sobre la roca que es Cristo. Esa es mi sugerencia. Pero cada uno va a tener que tomar la decisión. ¿Estamos? Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor. Gracias por las cosas que tú has escrito en tu palabra. Porque no solamente son reales, sino que además se cumplen, porque tú no eres hombre para mentir. Así que si tú dices, Señor, que solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre entran en su reino, así es. Nosotros, Señor, realmente, de corazón, te expresamos que no es posible para nosotros hacerlo. No es posible chequear todas esas cosas que nos enseñaste y decir, las cumplo todas. Y si lo hiciéramos, ya estaríamos incumpliendo una, seríamos mentirosos. Por esa razón, Señor, y muy humildemente te pedimos, por el gran amor que tú nos tienes y por el amor que también nosotros te tenemos, que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a vivir una vida diferente. Porque vivimos tanto tiempo en el mundo y no nos sirvió para absolutamente nada. Estuvimos vacíos, fuimos personas desagradables, fuimos personas que no te agradaron en ningún momento, éramos tus enemigos incluso declarados. No nos sirvió para nada esa vida. Por eso, Señor, nosotros queremos vivir en tu reino en esta tierra. Y sabiendo que no podemos hacerlo por nosotros mismos, te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes, que nos impulses a vivir en tu reino. Te damos infinitas gracias por haber colocado tu Santo Espíritu en nosotros. Pero permítenos tener la suficiente fortaleza y valentía. Permítenos tener ese esfuerzo que se requiere para tomar la decisión día tras día de que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija. Llénanos con Él. Permítenos vivir en Él. Porque es la única manera en que nosotros sabemos que podemos glorificarte. Te damos las gracias y sabemos que en el nombre de Cristo, tú, Señor, escuchas nuestra oración